Es el corazón de la capital gallega, el kilómetro cero de todos los caminos de Santiago, uno de los lugares más emblemáticos de España y de Europa. Nos situamos en la Plaza del Obradoiro. Aquí, en el lateral norte, entre la Catedral de Santiago y el Pazo de Raxoi, se encuentra una obra cumbre del estilo plateresco, el Hostal de los Reyes Católicos. Antiguo hospital de peregrinos, se construyó en 1486, con motivo de la visita de los Reyes Católicos a la ciudad. La idea era dar cobijo a los numerosos caminantes que llegaban de todas partes del mundo a Compostela, uno de los 3 grandes lugares de peregrinación cristiana. A partir del siglo XX se convirtió en parador de turismo. La fachada del hostal es de estilo gótico plateresco, prácticamente el único ejemplo de este estilo arquitectónico existente en Galicia. El Parador de Santiago es, junto con el de San Marcos, en León, el único que ostenta la categoría de 5 estrellas gran lujo. A ver, en principio, destacar la ubicación del restaurante dentro del Hostal de los Reyes Católicos, que es un hospital que lleva atendiendo a peregrinos desde el siglo XVI, desde el año 1510 que empezó a funcionar, y que estuvo funcionando como hospital hasta 1953. ¿Vale? En 1954 se inaugura como hotel. Por aquel entonces este espacio ya era restaurante del hotel, ¿no? En 1954 tenía el nombre de Restaurante Libredón, que, como sabéis, es el monte donde se construyó la Catedral de Santiago. Entonces, luego, posteriormente pasa a llamarse Restaurante Dos Reis, pues por la relación que ha habido siempre entre el edificio histórico y la monarquía o la realeza en España, ¿no? De hecho, aquí se siguen conservando anecdóticamente algunas mesas que tienen grabados los escudos de diferentes dinastías que han reinado en España, ¿no? Una de las grandes joyas que atesora el hostal es sin duda la oferta gastronómica de sus comedores. Los restaurantes del Parador de Compostela se encuentran en los sótanos del edificio. 2 estancias distintas nos permiten descubrir 2 espacios gastronómicos diferentes: el restaurante Enxebre, más informal y familiar, y el restaurante Dos Reis, más selecto y lujoso. Este último espacio cuenta con una leyenda muy vinculada a la historia del antiguo hospital de peregrinos. La sala abovedada con arcos de medio punto que hoy acoge el restaurante Dos Reis fue el depósito de cadáveres del sanatorio. Ha sido zona, lo que eran las antiguas caballerizas del hospital, ¿no? El restaurante Dos Reis. Y por aquí también se alquilaban, la dirección del hospital las alquilaba, sobre todo en épocas de fiestas de Santiago, para la representación de obras teatrales. Siempre tenía que pasar la obra previa supervisión del administrador del hospital. Y a los artistas les gustaba mucho este espacio, más que nada por la acústica que tiene. Que puedes estar en una punta y estar hablando normal en la otra y escuchas con total nitidez lo que están diciendo. Luego pasó a ser restaurante. El Enxebre, que es el restaurante de cocina tradicional, fue la primera bolera que hubo en Santiago. Es curioso, cuando había una persona que tenía que colocar los bolos al final de la bolera, fue una cafetería que era utilizada y frecuentada por estudiantes, y luego se convirtió en almacén y luego se convirtió en el restaurante actual, el restaurante Enxebre.
Aunque el edificio se construyó en el siglo XV pensando en ellos, hoy en día los peregrinos siguen siendo personajes protagonistas en la historia del Parador y encuentran en sus comedores un agradable refugio para degustar los platos típicos de nuestra tierra. Cada día el hostal invita a comer a los 10 primeros caminantes que lleguen al Parador. Uno de los grandes valores del restaurante Dos Reis lo encontramos en el ambiente que se respira, la decoración, la música, la luz. El espacio encuentra su propia esencia en los pequeños detalles. El mobiliario sí que va acabando, sí se va redecorando el establecimiento y bueno, está decorado por el departamento de decoración de paradores al que pertenece el Hostal de los Reyes Católicos y bueno, se intenta cuidar mucho la esencia del edificio, ¿no? que vaya acorde y en armonía con lo que ha sido el edificio tanto en el pasado, con lo que ha significado y la estructura que tiene. Por ejemplo, la cubertería, aquí nos comentabas que era de Salvador, ¿qué tipo de cubertería, los vasos? Aquí son unas copas más altas, de cristal fino, la vajilla es de capeans. Y luego la cubertería, ahí utilizamos también para algunos eventos cubertería de alpaca, que es lo que viene siendo la cubertería de plata. Los restaurantes del hostal se convierten en un lugar perfecto para una cena íntima o familiar, pero además sus instalaciones son idóneas para la celebración de grandes banquetes, bodas o reuniones de negocios. Nosotros lo primero que ofrecemos es el lugar. El lugar es un lugar único. Te estás casando en la Plaza del Obradoiro, al lado de la Catedral de Santiago, en un edificio del siglo XVI, que además es un edificio internacionalmente conocido, que tiene un valor para todos los gallegos, además de ser uno de los edificios internacionales más conocidos, ¿no? Está valorado, el hotel está considerado, tiene la etiqueta de ser uno de los hoteles más antiguos del mundo. Entonces, hay varios salones de banquetes, una capacidad de hasta 250 personas. Y bueno, sí es tradicional celebrar banquetes de boda aquí y de todo tipo. Hay algunas, cuidamos todos los detalles y es el servicio tradicional de toda la vida. Los restaurantes del Parador reciben una media de 50 o 60 comidas y cenas diarias. Muchos compostelanos se acercan a estos restaurantes cada día. Sin embargo, debido a su privilegiada ubicación, gran parte de la clientela del Parador son turistas o peregrinos procedentes de otros países. Los platos más demandados son los elaborados con productos típicos de la tierra. Y en el maridaje, siempre presentes los vinos de denominación de origen de Galicia. Los productos del Parador, bueno, se trabajan muchísimos productos, sobre todo de aquí de la ría. Se mira mucho por la calidad. Quiere decir que los pescados que tenemos aquí son de la ría y con mucha calidad. Por ejemplo, la lubina, siempre suele ser salvaje, el rodaballo, en este caso el salmonete. Otro plato que tengo preparado para meter que son los calamares de la ría. El sargo, también, que entra ahora también en la nueva carta de esta semana, de este sábado. En fin, según va viniendo temporada, se van cogiendo los géneros. La
La carta del parador cambia cada 2 semanas, teniendo en cuenta siempre los mejores productos de temporada. La calidad y el cuidado de los alimentos es una prioridad para la cocina del parador. Para abrir boca, una propuesta gastronómica del restaurante Dos Reis. Salmonete asado con tartar de raíces, boletus edulis y berberechos. Ya que estamos en otoño y ahora viene el tiempo de setas y demás, de hecho vamos a poner unas jornadas ahora en el Esebre con las setas y con la caza. Bueno, pues en este caso se va a hacer un plato con un salmonete de la ría, de aquí de la Ría Gallegas, y se le ha mezclado, en este caso, boletus edulis y un tartar de raíces, quiero decir, raíces. En este caso se le ha puesto cebolla roja, que es una raíz, se le ha puesto también zanahoria y bueno, pues en el otro caso, en la otra verdura que lleva es calabacín, no es raíz, pero bueno, va una mezcla para dar un ligero colorido. Vale, un poquito nada más. Y vamos a poner este tartar de verduras. En este caso lo que se ha hecho ha sido cortarlo muy fino, la cebolla roja, la zanahoria y el calabacín, muy finito. Se le ha dado un ligero blanqueado, quiere decir blanquearlo en agua, y luego se ha rehogado con un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta, y hemos conseguido esta textura. Vamos a poner un molde para que nos salga bien el emplatado. Es muy importante conseguir los colores en las verduras y para eso lo mejor es que al cocinarlas no se pasen. Muy bien, tenemos el tartar. Y ahora vamos a coger un lomo de salmonete. Le vamos a quitar todas las espinas, aletas y demás. Y lo asamos. Una vez que hemos sacado el lomo de salmonete, entonces, bueno, para la presentación hay que tener mucho cuidado de que esta piel tan reluciente que tienen estos pescados no se nos rompa. Entonces lo mejor es coger una sartén antiadherente o una plancha que no se pegue, echar un poquito de aceite de oliva y dar un golpecito por la piel. No lo movemos mucho para que no se rompa esa piel que estamos hablando. Postreamos un poquito, según decimos en el término nuestro, ¿no? Dejamos que se hace. Ya a fuego más lento, dejamos ya que se termine de asar por dentro. Este pescado se hace corriendo. Por eso hay que tener cuidado que no pierda los jugos que tiene dentro. No es bueno tampoco comerse los pescados pasados porque comemos zapatillas puras. Entonces, lo que haríamos sería emplatar. Aquí tenemos la salsita verde. Esta salsita verde la hemos conseguido. Es como si fuera la salsa normal de las almejas, salsa verde que va con perejil. Bueno, pues aquí lo que se ha hecho ha sido rehogar un poquito de ajo, cebolla, que es la misma salsa que lleva la salsa verde, se le ha echado aceite, o sea, con aceite de oliva, se le hemos echado unas patatas, caldo de pescado, se ha cocido y se ha triturado con bastante perejil. Entonces hemos conseguido esta salsita verde y que el sabor es fenomenal. Vamos a poner el salmonete encima. Hemos puesto la salsa debajo de las verduras para que al poner el salmonete revienta la salsa y bueno, pues aparenta mucho más jugoso. Terminamos con los berberechos que los hemos sacado del caparazón porque yo creo que es mejor
dar las cosas limpias para que los clientes las disfruten más de ellas, ¿eh? Aparte, las presentaciones con estos moluscos, si no se limpian, es un poco complicado. Y bueno, las hojas, las hierbas verdes, creo que dan un toque a los platos muy fresco. Entonces, siempre solemos terminar con unas hojitas. Una fusión perfecta de cocina tradicional gallega y platos de vanguardia en un entorno histórico. Restaurantes del Parador Hostal de los Reyes Católicos, en Santiago de Compostela. Un espacio ideal para degustar productos de calidad desde una de las plazas más bellas de Europa. ...26 años después de inaugurar la primera bodeguilla en San Roque, en el casco viejo compostelano, abre sus puertas ahora la tercera bodeguilla de la estirpe. Tras dos varones, San Roque y San Lázaro, llega ahora la flamante Dama Blanca, Santa Marta. Ubicada en uno de los edificios más modernos de Santiago, en un barrio en plena expansión y con una decoración muy actual, los clientes comprobarán que la tradición sigue presente en la calidad de sus vinos y productos. Porque consideramos que é unha zona de expansión natural dentro de Santiago de Compostela. Entón, xa tiñamos dúas franjas máis ou menos cubertas, que é a zona bella e a zona de San Lázaro, que é unha zona así con bastantes oficinas, con moito funcionariado e todo isto, e entonces decidímonos por esta zona, a zona sur de Compostela, unha zona de nova creación que tamén ten influencia do clínico e unha zona que se está empezando a medrar todavía, empezando a formar, ¿no? Consideramos que é un barrio interesante, ¿no? para o noso tipo de negocio. A pesar de que Santa Marta tiene su propia personalidad, la esencia del nuevo espacio gastronómico sigue teniendo como referencia la calidad de sus caldos y productos. Con una carta similar a las otras dos bodeguillas, encontramos también nuevas propuestas muy cuidadas con toques vanguardistas. En líneas xerais, a línea da cociña da bodeguilla pois é a mesma, vai ser a mesma nos tres locales que temos, ¿no? Claro, que ocurre? Que en cada local pretendemos impulsar unha personalidade propia. Entonces, hai 6, 7 platos en cada local que son totalmente distintos a outro, ¿no? Aquí, como é unha zona nova, aquí en Santa Marta, pois temos unhas tendencias un pelín diferentes ao resto das bodeguillas, ¿no? O resto de San Roque e San Lázaro. Pretendemos eso, dar carne, produtos galegos de por sí, productos de carne roxa, produto gando galego, peixes do día, suministrándonos da Plaza de Abastos, e así despois, digamos, alimentos de temporada, ¿no? O sea, temporada de setas, temporada de... bueno, los productos de temporada como vayan surgiendo, ¿no? Dijo la rana al mosquito desde una tinaja: más quiero morir en vino que vivir en el agua. Francisco de Quevedo. Es una de las numerosas citas que aparece en la página web de la bodeguilla, dedicadas a la gran pasión de Javier, el vino. E a línea de bodega pois é a mesma realmente nas tres bodeguillas, porque temos a mesma carta de viños nos tres locales. Entonces, nos centramos bastante, un punto fuerte son os viños galegos, impulsando, digamos, o coñecemento dos viños de Galicia.
E despois a segunda parte importante son os viños españois, que prácticamente tocamos todas as DOs de España, ¿no? E facemos algunha pincelada con algún viño internacional. Pero bueno, o 90% intentamos recomendar viños galegos. La bodeguilla de Santa Marta se encuentra en la avenida da Liberdade, cerca del Hospital Clínico, a camino entre Compostela y Milladoiro. Un nuevo local en un barrio nuevo para gente que está comenzando una nueva vida. Máis ben novo, eso, entre 25 e 55, para esas xóvenes que se acaba de casar, que ten os seus primeiros fillos, entonces hai moita familia de barrio que ten a súa primeira vivenda, co seu primer fillo, e, bueno, hai moita familia en creación todavía. Básicamente eso. Despois, claro, temos influencia pois, do Hospital Clínico, que está aquí a 150 metros, algunha oficina, algunha clínica da zona, e bastante xente tamén dos núcleos aledaños, digamos, de tanto Bertamiráns, Milladoiro, que bueno, é unha zona de influencia desta zona en sí. Sencillez, elegancia, modernidad conviven el mobiliario y decoración de la bodeguilla de Santa Marta. Con poner un solo pie en el nuevo establecimiento nos damos cuenta de que si hay algo que predomina es el color blanco. Hombre, estamos en un local dos máis modernos de Santiago, entonces había que facer tamén, consideramos un local acorde, digamos, a zona donde estábamos, ¿no? Así, un momento dado, cando surge San Roque, en 1986, está en Casco Vello. Entonces, no Casco Vello, pues, bueno, casa bella, de pedra, e, bueno, ten esas connotacións tamén decorativas, ¿no? Nos trasladamos a San Lázaro e, bueno, xa un barrio de máis oficina, de máis traballo, de máis traqueteo, e consideramos que, bueno, tamén acertamos en ese diseño moderno, pero acorde, pois, a zona onde íbamos. E aquí en Santa Marta, eso, acabo de decir que é un dos barrios máis modernos de Compostela e había que estar, digamos, en esa línea, ¿no? E, bueno, é para gustos. Sí, é un dos máis representativos desta zona en todo Compostela. O sea, novedoso, las líneas, o color blanco, sempiterno, e sí, por aí van as definicións. Más de 25 años de experiencia en el sector de la hostelería hacen que la familiaridad y la confianza en la relación con el cliente sean imprescindibles para el personal de la bodeguilla de Santa Marta. Nos aquí intentamos darle un trato familiar, o sea, que sea eso, familiar, de que te encontres como na túa casa, de que estés... Oye, Javier, por favor, tal, cualquier cosiña, y estar pendientes totalmente, no sé, al cliente. O cliente xa non o miramos como un cliente, o miramos como un amigo que ven a túa casa a comer, ¿no? Eso é o que nos pretendemos e o inculcamos a todo o personal que traballa con nós. Bueno, pues mira, vamos a proponer así de primero unas croquetitas de pulpo. Incluso, bueno, antes de las croquetitas, un jamoncito ibérico con pan con tomatito, que yo creo que es lo máis representativo da bodeguilla. Dos croquetitas de pulpo e despois esa croca de carne de boi en salsa de mostaza, que considero que con eso xa tendríamos unha comida perfecta. E de postre, pois un postre moi caseiro, moi noso, que é o tiramisú con castañas. E xo acompañamos todo con un guímaro B2M de Ribeira Sacra, penso que temos unha cena redonda. E
todo, pois un coste para 2 personas sobre 45 euros, máis ou menos. Eliximos o plato de croca mostaza, elixímoslo porque é un novo plato que presentamos nesta nova bodeguilla, e os ingredientes son croca, puerro confitado, allo, mostaza, sal, pementa, azúcar, fariña, coñá, nata e o aceite, nada máis. Pasamos a carne. E vamos a pasar. Pasamos un poquinho de allo. Deixamos que se dore un poquinho. Incorporamos o que é o puerro, confitado previamente. Deixamos. Flambeamos con coñá. Botamos ya mostaza. Incorporamos nata. Por último a nata, bueno, despois hai que botarlle un poquinho máis de sal, pementa e un poquinho de azúcar. Agora que non ten ese toque porque é amarga, a mostaza amarga. É para iso, para quitarlle un pouco o amargo da mostaza, que é o que bota un poquinho para atrás a xente, sabe? O sabor ese fuerte da mostaza. Así eliminas un poquinho. Non hai moito máis que facer. Agora emplatar. Aí estamos. Colocamos unhas pouquiñas patatas. El trato cordial y familiar de las bodeguillas de San Roque y San Lázaro, el mismo cuidado en la elaboración de los platos y la elección de los caldos que desde 1986 caracterizan a esta marca. La bodeguilla de Santa Marta es además un espacio contemporáneo, joven y luminoso en el que se pueden degustar nuevos platos como esta deliciosa croca en salsa de mostaza. ¡Buen provecho!